Les invito, hermano, de que abran sus Biblias en el libro de Daniel. Libro de Daniel, y mantenga su Biblia abierta, que vamos a reflexionar en esta mañana acerca de unos pasajes que encontramos en este libro. Libro de Daniel. Y no se preocupen, no le pregunte a la persona que está a su lado, que yo iré anunciando los versículos para poder leerlo. Amén, hermanos. Amén. El libro de Daniel está en el Antiguo Testamento, como la mayoría de ustedes saben. Si no lo saben, hoy lo aprenden. Daniel está en el Antiguo Testamento. Y este libro nos relata la historia de unos jóvenes que fueron exiliados o llevados cautivos de su tierra natal a una nación extranjera y pagana. No solamente unos jóvenes, fueron miles de personas que fueron exiliados. En este caso fue por el rey de Babilonia llamado Nabucodonosor. Tengo que decirlo despacito, no sea que me trabe. Si alguien estaba buscando el nombre del niño, ahí lo tiene. Ah, no, es niña. Nabucodonosor. Y Nabucodonosor, como rey de Babilonia, sitió la ciudad de Jerusalén y se llevó cautivo, exiliado a muchas personas desde Jerusalén hacia Babilonia. No fue un evento único que sucedió en un momento puntual, sino un proceso de varias, vamos a llamarle, deportaciones o cautiverios. Por ejemplo, en el libro de Segunda de Reyes, no hace falta que lo busque, pero en el capítulo 24 y el verso 14, la Biblia nos dice que cuando sitió Jerusalén, en una primera incursión, se llevó 10,000 personas de aquel lugar hacia Babilonia. Las personas que se llevó fueron las más prominentes, personas que eran artesanos, herreros, magistrados, vamos a decir toda persona de élite, toda persona a la que de alguna manera se le podía sacar un beneficio en la nación donde iba, pues se las llevó. Solo dejó en Jerusalén, dice la Escritura, que a los pobres, aquellas personas que de alguna manera no podían aportar algún beneficio a Babilonia. Y es probable que en esa primera incursión, en esa primera deportación o cautiverio, con toda probabilidad, Daniel y sus amigos formó parte de esa partida. Más adelante, en el libro de Jeremías, capítulo 52, la Biblia nos relata de otra incursión del rey de Babilonia en Jerusalén. Y dice que en esta ocasión se llevó como 3,023 hombres de Judá hacia Babilonia. Y una vez allí en Babilonia, por ejemplo, en el caso de Daniel y sus amigos, estos formaron parte de un proyecto que el rey Nabucodonosor tenía. La idea era reeducar por 3 años a una serie de jóvenes que debían reunir ciertas características. Si leemos en el capítulo número 1 de Daniel, verso 4, aquí nos dice las características que debían tener esos jóvenes. Muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que se les enseñase las letras y las lenguas de los caldeos. Como se darán cuenta, no debía ser cualquier persona, debía reunir un determinado perfil, que sean personas sanas, que sean personas de buen parecer, que sean inteligentes, que tengan conocimiento y sabiduría. ¿Para qué? Para una vez enseñados, una vez educados en la cultura caldea, ellos posteriormente pudieran prestar sus servicios como sabios, como consejeros en la corte real. Ahora, no se trataba tan solo de educar en aspectos de otra cultura, concretamente los caldeos. Nos dicen los estudiosos de la Biblia que los caldeos eran expertos en astrología, astronomía, ciencia, y eran muy sabios. La idea de sacarlos aparte, de llevarlos a educarlo en esta cultura, tenía un doble propósito. La idea era erradicar todo vestigio de su cultura natal, arrancar todo lo que tenía que ver con su cultura natal, con sus tradiciones y con su religión incluso. Era una manera de convertirlos a la cultura caldea o babilónica, que es lo mismo. ¿Cómo llegamos a esa conclusión? Bueno, prueba de ello es que hasta sus nombres
fueron cambiados por nombres dedicados a deidades paganas. Por ejemplo, conocemos de Daniel. Daniel significa en su nombre hebreo, Dios es mi juez o justicia de Dios. Ese es el significado del nombre Daniel en hebreo, pero a él le cambiaron el nombre. A partir de ese momento, cuando fue llevado cautivo, se le iba a llamar Belsasar. ¿Y saben lo que significa Belsasar en esa cultura? Es Bel protege al rey. Bel es el nombre de un dios pagano, o Marduk también en la cultura babilónica. Conocemos los tres amigos de Daniel, pero ¿por qué nombre los conocemos? Por sus nombres paganos. Todo el mundo le dice, ¿cuáles son los nombres de los amigos de Daniel? Y enseguida decimos Sadrach, Mesac y ¿qué más? Y Abednego. Pero ¿cuáles son sus nombres hebreos? Realmente los nombres importantes de ellos. ¿Los conocemos? La mayoría lo hemos leído, pero probablemente ni nos acordamos. Solo los recordamos por su nombre pagano. Pero aquellos jóvenes tenían nombre. Ananías. El significado del nombre Ananías en hebreo significa Dios es misericordioso. Es un nombre bonito, ¿cierto? Y el significado también, Dios es misericordioso. Sin embargo, cuando fueron llevados cautivos, se cambió su nombre y se iban a llamar a partir de ese momento Sadrach. Y Sadrach significa en la cultura babilónica orden de Aku, Dios de la luna. Pasó lo mismo también con Misael. Misael en hebreo significa ¿quién como Dios? Ahora se iba a llamar Mesac, que significa ¿quién es lo que es Aku? Ese Dios luna. Fíjate, pasó de llamarse ¿quién como Dios? A llamarse ¿quién es lo que es Aku? El tercer joven, o cuarto si contamos a Daniel, se llamaba Azarías, que significa en hebreo ayudado por Dios. Pero cuando le cambiaron el nombre a Abednego, ahora se llamaba siervo de Nego o Nebo, que era el Dios de la escritura y del conocimiento. ¿Se dan cuenta que todo este cambio de nombre, incluso aparte de la enseñanza de la cultura, tenía un propósito y una estrategia también? Estos nombres reflejaban la adoración a dioses paganos y el propósito era tentarlos también en ese proceso de culturización, por decirlo de alguna manera. En la cultura caldea o babilónica, la idea o el propósito era tentarlos a renunciar a su fe en Dios y adoptar la cultura y la religión babilónica. Esa es la idea principal, pero no solamente con estos jóvenes, sino con todas las personas que habían sido llevadas cautivas. Y esto nos da una aplicación muy interesante que debemos considerar en el día de hoy. Curiosamente, y en términos espirituales, hay una analogía, hay un simbolismo entre lo que hizo Nabucodonosor con aquellos hebreos, con lo que Satanás está pretendiendo hacer o está consiguiendo hacer con esta sociedad globalizada en la que nosotros estamos viviendo. Y muchas veces la iglesia expresa o víctima de esta influencia. ¿Qué es lo que está tratando el enemigo? Erradicar todo vestigio de Dios en nuestras mentes y en nuestros corazones e introducir la cultura del anticristo en nuestra manera de ser y en nuestra manera de vivir. Eso es lo que está tratando el enemigo. De alguna manera, no estoy diciendo que Nabucodonosor era el diablo, no estoy hablando de eso, pero lo que él hizo con aquellos jóvenes simbólicamente es lo que está haciendo Satanás hoy día con esta sociedad. Está erradicando, sacando de la mente del ser humano cualquier concepto que tenga que ver con la existencia de Dios, con la idea de honrar y de servir a Dios, y está introduciendo la cultura del anticristo. Para ello es la doctrina. Él fomenta filosofías, fomenta tendencias de pensamiento, formas de vida ajenas y contrarias a la voluntad de Dios. Establece leyes y morales y ustedes las conocen, hermanos, porque todos los días nos lo recuerdan los medios informativos. Hay leyes de carácter y moral que se están estableciendo en todos los gobiernos de este mundo. Satanás ridiculiza y persigue la fe cristiana, entre otras cosas. Y en el Nuevo Testamento, nosotros encontramos como el propio apóstol Pablo le llama a todo este movimiento, tiene un nombre, se llama la corriente de este mundo, donde está operando Satanás, el diablo. Efesios capítulo 2, versículo 2 dice la palabra:
en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire. Y añade la palabra, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. La pregunta casi obligada que nos hacemos en esta mañana cada uno de nosotros, o deberíamos hacerla, es cómo nosotros, en esta cultura anticristiana, cómo podemos mantener nuestra fe en el Señor, cómo podemos mantenernos firmes en nuestras convicciones, cómo evitar ser seducidos. Y creo que es un término que viene muy acorde a lo que estamos viviendo. Seducidos y atrapados por corrientes de pensamiento y formas de vida que son contrarias a la voluntad de Dios y que tienen un poder de atracción muy grande. Porque el pecado, la sociedad atrae, si no, no tendría poder de seducción, hermano. Si es algo feo, si es algo desagradable, si es algo que no me gusta, evidentemente yo no voy a sentirme atraído por eso. Pero en la sociedad en general hay una serie de filosofías, de pensamientos, de formas de ver la vida que son muy atrayentes, son muy atractivos. Y la mayor parte de todas esas corrientes de pensamiento y forma de vida son contrarias a la voluntad de Dios. Entonces uno se pregunta, ¿cómo puedo evitar yo el ser arrastrado o el ser seducido? Porque esa forma de vida se plantea tan bonita. Parece tener tanta lógica, parece tener tanto sentido común todo eso, que te sientes incluso atraído a pensar de esa manera. Pero debemos ser conscientes de que todo eso va contra la voluntad de Dios. La pregunta es la misma, ¿cómo yo puedo evitar ser seducido y atrapado por esas corrientes? Miren, considerando la actitud de Daniel, si puedes poner el ventilador, por favor. Considerando la actitud de Daniel y sus amigos, Ananías, Misael y Azarías, para no decir Sadrach, Mesach, que son sus nombres paganos, considerando la actitud de ellos ante la realidad que ellos vivían, nosotros podemos aprender para nuestro siglo XXI también cómo nosotros podemos vivir una vida firme en el Señor, una vida comprometida con Dios como ellos lo vivieron también. Y lo primero que quiero destacar es que estos jóvenes asumieron un compromiso de integridad delante del Señor. Y ahora les explicaré lo que es esto. En el capítulo 1, el versículo número 8, por ejemplo, dice la palabra, y Daniel propuso en su corazón, ¿qué, hermanos? No contaminarse. Conocemos este versículo, ¿cierto? Lo hemos leído 1000 veces probablemente. Hoy será 1001. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Ahora, esto no fue una actitud solamente de Daniel, porque cuando leemos este versículo nosotros hacemos hincapié en que Daniel propuso en su corazón. No solo fue Daniel. Fueron sus amigos también. Y esto lo sabemos porque en el versículo 8, 10, 12 y 13 está hablando del conjunto de aquellos 4 jóvenes que no querían contaminarse con la comida. Un compromiso que ellos estaban asumiendo. Y era un compromiso que estaba motivado por algo. ¿Cuál era la motivación de ellos? ¿Guardar una dieta equilibrada? Quizás no querían participar de la comida del rey porque eran veganos o vegetarianos. La idea de ese compromiso es que era un compromiso de fidelidad y de consagración a Dios. ¿Y en qué consistía? Bueno, hemos leído en el pasaje que dice no contaminarse con la comida y el vino del rey. La pregunta es, ¿de dónde salía esa comida? Para que ellos no quisieran contaminarse. Un compromiso que ellos llevaron hasta las últimas consecuencias. Incluso estaban dispuestos a dar su vida por mantener ese compromiso. Tal vez usted diga mientras leemos el pasaje o estoy hablando, bueno, yo no entiendo eso. No lo entiendo porque ¿no se supone que la comida de un rey es la mejor comida? ¿No se supone que las mejores exquisiteces están en la mesa del rey? ¿No se supone que es un privilegio ser partícipe de la comida de un rey? ¿Que la mayor calidad se va a encontrar en su mesa? ¿No debería ser esto un privilegio? ¿Por qué estos jóvenes hablan de no contaminarse con esa comida cuando se supone que es la mejor? Los estudiosos de la Biblia sostienen que Daniel y sus amigos se opusieron a comer
esa comida por dos razones principales. Puede haber más, probablemente, pero hay dos razones principales. Número uno es que era la costumbre en las naciones paganas, de alguna manera, dedicar sus comidas o esas comidas a sus dioses paganos. Y para Daniel y sus amigos eso era pecado. La ley de Dios decía que eso estaba prohibido, participar de esas comidas. Otra de las razones es que había la posibilidad que en esa mesa hubiese carne de animales que los hebreos tenían prohibido comer por ley, por la ley de Dios. Entonces ellos no querían deshonrar a Dios de esa manera. Y por eso ellos decidieron, pero fíjate el término que utilice, no contaminarse. No dice no participar, estar exento de comer esa comida, sino que el concepto de ello es que se contaminaban. ¿Por qué? Porque harían algo que iba contra la voluntad de Dios. Pero para un mayor entendimiento de este pasaje, hermanos, debemos definir lo que significa la palabra contaminarse a la luz de este contexto y de este pasaje. Viene de un término hebreo esta palabra que significa profanar. ¿Saben lo que es profanar? Lo hemos oído muchas veces, pero profanar, para aquellos que no lo sepan, es tener en poco lo que es sagrado. Eso significa profanar. Mancillar significa causar una deshonra. Y también el término ensuciar. Estos tres términos que le estoy dando, profanar, mancillar o ensuciar, y no hay que ser un iluminado para saber lo que es ensuciar, ¿cierto? Significa manchar algo que antes estaba limpio, ¿cierto? Manchar algo que antes estaba limpio. Estas definiciones nos da el original hebreo acerca de la palabra contaminar. Por lo tanto, cuando la Biblia dice que Daniel y sus amigos propusieron en su corazón no contaminarse, se refiere a que ellos no iban a hacer algo impuro, algo sucio delante de Dios. Ellos no iban a hacer algo que trajera deshonra al nombre del Señor. Con esta decisión, Daniel y sus amigos estaban manifestando que no estaban dispuestos a ofender a Dios bajo ningún concepto. Aunque ellos supusieran que tuviesen que perder su vida, ellos no estaban dispuestos a deshonrar o mancillar. Recuerden las definiciones de cada uno de esos términos. No estaban dispuestos a deshonrar ni mancillar el nombre de Dios haciendo algo que era contrario a su voluntad. No estaban dispuestos a eso, aunque le costara la vida. Y esto nos habla algo muy importante sobre la actitud de estos jóvenes. Es evidente que el temor de Dios llenaba sus corazones. Ellos demostraron en ese momento, vamos a llamarle en esa prueba de fe en su vida, demostraron una fe inquebrantable en Dios y su deseo de vivir de acuerdo a la ley, de acuerdo a la palabra de Dios, en lugar de ceder a las costumbres paganas, por muy atractivas y seductoras que esto fueran. Fue una decisión de valentía, fue una decisión de integridad. Eligieron honrar y obedecer a Dios por encima de la seguridad, por encima de la comodidad y por encima del bienestar que representaba estar al amparo del rey. Ellos no iban bajo ningún concepto a deshonrar el nombre de Dios. Y esto tiene una aplicación para nosotros en el día de hoy. La manera de mantener nuestra fe en una sociedad que la Biblia define, y cito textualmente uno de los términos que Pablo utiliza, una sociedad corrupta. Tal vez no nos guste la palabra, tal vez usted piense, bueno, este tipo es demasiado radical, pero la Biblia habla de la sociedad como una sociedad corrupta. La manera de mantener nuestra fe en medio de esa sociedad que no solamente es corrupta, sino anticristiana, y no dejarnos atrapar por la seductora sugerencia de esta sociedad, saben que está en asumir un firme compromiso de integridad hacia Dios. Se lo repito, asumir un firme compromiso de integridad hacia Dios, y ahora explicaré lo que es esto, porque suena muy bonito, pero a lo mejor no sabemos ni qué quiere decir. Le explicaré en un momento. Y es posible que en esta mañana, seguro que todos quisiéramos identificarnos cuando leemos el pasaje, yo quiero ser como Daniel. Yo quiero ser como esos jóvenes.
Nos identificamos probablemente con él y deseáramos actuar de la misma manera en nuestro tiempo actual, en pleno siglo XXI. En medio de esta sociedad en la que nosotros vivimos, nos gustaría actuar de esa manera, pero uno se pregunta, ¿cómo puedo yo desarrollar un carácter y una fe tan firme como esos jóvenes? Me gustaría tener esa firmeza de carácter, que aún hasta que el mismo rey me dice, debes hacer esto, y yo le voy a decir, no, no lo voy a hacer. ¿Cómo adquirir esa valentía? Una valentía ante los desafíos de la vida que se nos presentan a nosotros en pleno siglo XXI. ¿Cómo desarrollar esa valentía y esa firmeza ante las acusaciones de este mundo, ante las diferentes luchas y pruebas que experimentamos en la vida? Me gustaría tener esa valentía que tuvieron esos jóvenes. Ese arrojo para servir y honrar a Dios en medio de las dificultades. ¿Cómo puedo conseguir eso? ¿Qué implica un compromiso de integridad con Dios? Bien, en el capítulo número 3 de Daniel, usted lo puede leer en su casa, no lo vamos a leer todo, pero el capítulo 3 de Daniel nos da la respuesta a estas preguntas. Permítame resumirle rápidamente este capítulo. Nos habla de que Nabucodonosor construye una estatua de oro, una estatua que no era una reliquia pequeñita que ponían en el mueble de la cocina, ¿vale? Era una estatua de 27 metros de alto, 27. De ancho tenía como 2,70 metros o casi 3 metros. Y saben, él exige que todo el mundo adore esa estatua. Si vamos al capítulo 3, versos 4 y 5, y el pregonero anunciaba en alta voz, mándese a vosotros, oh pueblos, naciones y lenguas, que al oír el son de la bocina y de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, ¿qué tenían que hacer? Os postréis y adoréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. Y cualquiera, escuche bien esto, que no se postre y adore, inmediatamente será echado, ¿qué? ¿Del palacio? Será echado dentro de un horno de fuego ardiente. Esta era la orden que fue dada con respecto a esa estatua. Y nos dice la Biblia de que, bueno, todo el mundo comenzó a inclinarse menos una serie de personas, entre ellos esos 4 jóvenes. De manera específica nos menciona a los 3 jóvenes. Y algunos maliciosamente, ¿saben lo que es maliciosamente? Es que fulanito actuó con malicia. Eso sí lo conocen, ¿verdad? Esa expresión. Maliciosamente significa con la intención de causar daño. No fue que unas personas se acercaron al rey o a los altos mandatarios y dijeron, mira, dile al rey que los judíos como que no quieren. No, ellos fueron con malicia. Fueron para tratar de hacer daño, llegaron hasta Nabucodonosor diciendo, los judíos, probablemente motivados por la envidia, porque estos jóvenes destacaban, dice la palabra, había una sabiduría en ellos superior, como 10 veces superior a la que había en otras personas, por la gracia de Dios. Y esto evidentemente levantaba celos, levantaba envidia de otros hacia estos jóvenes. Pues bien, allí van maliciosamente y le dicen, mira que los judíos no quieren adorar la estatua que tú has levantado y tú has dado una orden. Imagínense cómo se puso el rey. Tráiganlos para acá. Y el rey los confronta. ¿Y saben qué? ¿Cuál fue la sorpresa que se llevó Nabucodonosor? Tal vez pensando que ante su majestuosidad ellos temblarían y se pondrían de rodillas, pero es curioso y muy interesante lo que dice el versículo 17 y 18 del capítulo 3. Ellos, la respuesta que le dieron al rey Nabucodonosor, dice, he aquí nuestro Dios a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo y de tu mano, oh rey, nos librará. Verso 18, y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Esa fue la determinación que tuvieron estos jóvenes cuando fue confrontado. Y esa firmeza en ello hizo que Nabucodonosor que se alegrara. Nabucodonosor le dijera, oye, pues bueno, y voy a respetar la decisión de ustedes, si eso es lo que quieren hacer. No, este hombre dice que ardió en ira, le cambió hasta el rostro.
de la rabia que le ocasionó la respuesta ante la firmeza de estos jóvenes. Y dicen 7 veces hay que elevar el nivel de fuego en ese horno y hay que lanzar a estos jóvenes allí. Conocemos la historia, si no la conoces te invito a que lo leas en el capítulo número 3. Y resulta que cuando ellos son lanzados, atados, son lanzados a ese horno de fuego, estos 3 jóvenes, dice que el rey se queda observando y ve que no 3, sino que hay 4. Incluso pregunta, ¿no fueron 3 los que metimos en el horno? Había un cuarto y dice que era semejante al Hijo de los Dioses, o una expresión similar utiliza para hablar de un ser espiritual sobrenatural, 4 que caminaban dando vueltas en el horno. Rápidamente se acerca en la medida de lo que puede y los manda a llamar. Y él se queda asombrado, perplejo de esa gran liberación que Dios hizo del horno de fuego. Tu fe será puesta a prueba, hermano. ¿Me estás escuchando? Tu fe, al igual que la de estas jóvenes, será puesta a prueba en todo tipo de circunstancias. Incluso Satanás incitará a personas con malicia, maliciosos, dentro y fuera de las iglesias para hacerte daño. Atacarán tu vida y credibilidad para hacerte caer y ceder en tu fe y en tu caminar cristiano. Pero quiero centrarme, porque estoy hablando de un compromiso de integridad. ¿Y qué implicaba? Quiero centrarme en el verso 28, donde ahí nos vamos a dar cuenta cuáles son esas cosas que forman parte de un compromiso de integridad hacia Dios. Verso 28 dice la palabra: entonces Nabucodonosor dijo, una vez salieron los chicos de ese horno de fuego, dijo, bendito sea el Dios de ellos. No dijo nuestro Dios, sino el Dios de ellos, de Sadrach, Mesach y Abednego, que envió a su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él y que no cumplieron el edicto del rey y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios que su Dios. 4 cosas rápidamente que tienen que ver con un compromiso de integridad a Dios. La primera de ellas, hermano, es pon a Dios en el primer lugar de tu vida. Aquí hay una expresión que un rey impío y pagano declara al ver ese hecho milagroso. Dice, bendito sea el Dios de ellos. Nabucodonosor, después de ver con sus propios ojos la intervención y la liberación de estos jóvenes por mano de Dios, él exaltó y glorificó a Dios. Fue lo primero que hizo. No miró rápidamente, oye, no sé qué mano. Tal vez sus ropas eran diferentes. ¿Qué pasó? No, sencillamente lo primero que hizo fue exaltó y glorificó a Dios. Él no centró su atención en los jóvenes, sino que a través de esta exclamación reconoció que Dios había intervenido por medio de un acto sobrenatural. Y esta primera expresión del versículo, cuando dijo bendito sea el Dios de ellos, esta expresión de exaltación a Dios en labios de Nabucodonosor establece lo que debe ser lo más importante en la vida de un discípulo de Cristo. ¿Cuál es? La preeminencia de Dios en nuestra vida. ¿Me entendió? La preeminencia, nadie se duerma. La preeminencia de Dios en nuestra vida es lo primero y lo más importante que debe haber en la vida de un creyente. Este es realmente el fin de todas las cosas en la vida de un cristiano. Todo se resume en esto, por decirlo de alguna manera, en que Dios sea glorificado, en que Dios reciba gloria, hermano, aún en medio de nuestras pruebas, aún en medio de nuestro sufrimiento y aún en medio de nuestra muerte también. Es por eso que la Biblia dice que el primer mandamiento, ¿cuál es? Amar a Dios sobre todas las cosas. Si usted lee en el profeta Isaías el capítulo 43 y el versículo 7, define lo que es el propósito de la vida de un seguidor del Señor. Dice la palabra, para gloria mía los he creado, los formé y los hice. ¿Qué significa eso? Que el propósito principal de tu vida es la gloria de Dios. Es que Dios sea honrado, es que Dios sea glorificado. En todo lo que hacemos, en todas las áreas, ¿cuál es el propósito de Dios en mi trabajo? Que Dios sea glorificado a través de lo que hago. Estudiantes, ¿cuál es el propósito de Dios en tus estudios?
que tú seas inteligente, que tengas una carrera profesional, que te solucione la vida. No, el propósito es que Dios sea glorificado a través de ese estudio que tú estás realizando. Y así sucesivamente en cada aspecto o área de nuestra vida, la meta principal y el propósito principal en la vida de un cristiano es que Dios sea honrado, que Él tenga la preeminencia en nuestra vida. Eso era para estos jóvenes lo más importante. Su prioridad era Dios. Estaban dispuestos a dar su vida, a morir quemados si era necesario, por honrar el nombre de Dios. Y esto tiene que ver con tener la preeminencia o darle a Dios la preeminencia en nuestra vida, darle el primer lugar en nuestra vida. Y esto nos lleva forzosamente a otra pregunta, tanto para usted como para mí también. ¿Tiene Dios la preeminencia en tu vida, hermano? ¿Es Dios lo más importante en tu vida? Debemos pensar en eso, porque se supone que hemos venido a este lugar ¿a qué? A honrarle, a adorarle, a declarar que Él es el Rey y el Señor sobre nuestra vida, pero realmente cuando salimos de aquí para afuera, cuando comenzamos nuestra rutina de lunes hasta viernes nuevamente o hasta el sábado, ¿Dios tiene la preeminencia en nuestra vida en todo lo que hacemos? Cuando nosotros, y esto es algo que suelo repetir, cuando tienes que tomar decisiones, ¿lo haces pensando en ti? Sea la decisión que sea, ¿lo haces pensando en lo que a ti te gusta? ¿En lo que tú quieres? ¿En lo que otros piensan? ¿En lo que otros quieren? ¿O en lo que Dios quiere? ¿Qué es lo que te motiva a tomar tus decisiones? ¿Tu bienestar personal solamente? ¿O cuando tú tomas decisiones respecto a tu vida o cualquier cosa, lo haces pensando en que Dios sea honrado? Te preguntas, Señor, cuando yo vaya a hacer o deje de hacer esto, ¿tú vas a ser honrado a través de esta decisión que estoy tomando? ¿Tú vas a ser glorificado, Señor, a través de esto o de aquello? ¿Tiene Dios la preeminencia cuando tú estableces nuevas amistades? Señor, ¿es de tu agrado, de tu voluntad, esta amistad personal, íntima que estoy teniendo con esta persona? ¿Te has parado a pensar si es del agrado de la voluntad de Dios? Porque hay amistades que corrompen las buenas costumbres, dice la palabra. ¿Sí o no, hermano? Eso lo dice la Escritura. Entonces tenemos que tener en nuestra mente, si Dios es lo primero, como decimos ser, si Dios es lo más importante, uno tiene que pensar, evaluar y examinar, Señor, esta amistad que tengo, esta conversación que estoy hablando, este plan, este proyecto que tengo, ¿te va a glorificar? ¿Te va a poner a ti en primer lugar? ¿Tiene Dios la preeminencia en tus planes para tus hijos, en tu familia en general? La Biblia dice que debemos siempre buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas serán añadidas. Por lo tanto, hermanos, como número 1, nosotros debemos poner a Dios en primer lugar. Número 2, desarrolla una confianza firme en Dios. Si tú quieres tener un compromiso de integridad fuerte con Dios como lo tuvieron estos jóvenes, debes desarrollar una confianza firme en Dios. Fíjate lo que dice el versículo 28 en palabras de un rey pagano. Nos dice la palabra que sirvieron, dice, entonces Nabucodonosor dijo, bendito sea el Dios de ellos, de Sadrach, Mesach y Abednego, que envió a sus ángeles y libró a sus siervos que confiaron en él. Él se dio cuenta, este rey pagano, que estos hombres estuvieron dispuestos a morir porque confiaron en Dios. Aún hasta los paganos se dan cuenta cuando tú y yo confiamos en Dios. Y el rey destacó esa virtud en estos jóvenes, una total confianza en Dios. ¿Cómo la manifestaron? Negándose a adorar la estatua de oro y estando dispuesto a morir por su convicción en Dios, en honrar a Dios. Su confianza era evidente, no solamente eran palabras bonitas. Esto me enseña algo muy importante. Nosotros decimos confiar en Dios, ¿cierto? No hay trampa, ¿vale? No es una pregunta trampa. Decimos confiar en Dios, amén. Si no, estamos perdiendo el tiempo aquí, hermano. Decimos confiar en Dios, pero se trata algo más de decir. Se trata de vivir de tal manera que manifestemos que confiamos en Dios. La confianza de estos hombres era más que evidente.
estaban dispuestos incluso a dar su vida por amor a Dios. Eso es una confianza que se manifestaba. Y aún aquellos que no tenían un corazón espiritual, aún aquellos que desconocían al Dios de la Biblia, se dieron cuenta, estos jóvenes confiaron en Dios. ¿De dónde proviene la confianza y la seguridad de estos muchachos? ¿Cómo es que tienen esa confianza tan fuerte en Dios, que ven el horno, que hasta los que están incrementando el fuego en el horno se quemaron? Y ellos estaban allí pendientes, nos van a lanzar, nos van a arrojar a ese horno de fuego. ¿Cómo mantuvieron esa confianza tan firme en un momento tan crítico de su vida, que podía ser el último minuto de su vida? La confianza en ellos residía, y escúchame bien, son cosas que tú ya sabes, has oído 1000 veces. Residían que ellos conocían y adoraban al Dios de Israel. Conocían y adoraban o servían al Dios de Israel. ¿Cómo lo sé? Número 1, por su determinación a no contaminarse con la comida del rey. Recuerda que ellos propusieron algo en su corazón, ¿cierto? Yo no me voy a contaminar con la comida del rey. Número 2, eso nos enseña que al tomar esta decisión, nos enseña que ellos tenían conocimiento de la ley de Dios y que obedecían su palabra. O sea, había una relación con Dios. Ellos conocían la ley de Dios, la obedecían. Ellos reconocían incluso que la sabiduría y el conocimiento que había en ellos no provenía de ellos, sino que era algo sobrenatural que provenía de Dios. Por ejemplo, en el capítulo 2 y el versículo 23, dice la palabra, Daniel hablando, capítulo 2 y versículo 23, dice la palabra de la siguiente manera: a ti, oh Dios de mis padres, te doy gracias y te alabo, porque me has dado sabiduría y fuerza. Él está reconociendo que el origen de su sabiduría provenía de Dios, sino del mismo. Dice, porque me has dado sabiduría y fuerza, y ahora me has revelado lo que te pedimos, pues nos has dado a conocer el asunto del rey. Ellos eran conscientes de que la sabiduría que había en ellos no era el resultado de su capacidad, de su inteligencia o de que habían leído muchos pergaminos. La idea era de que ellos reconocían que lo que provenía de ellos era de parte de Dios. Entonces sumamos la determinación a no contaminarse, el hecho de que conocían la ley de Dios y la obedecían, el hecho de que eran conscientes de que su sabiduría provenía de Dios, y un dato más, ellos tenían una comunión con Dios. ¿Cómo lo sé? Porque en ese mismo capítulo 2, el versículo 18, él le pide a sus amigos, Daniel, oye, estén clamando a Dios, estén orando a Dios para que me revele el sueño que tuvo el rey. Y en el versículo 23, que ya lo hemos leído, él habla acerca de que Dios había contestado, como dice, me has revelado lo que te pedimos. No solamente él, y aquí vemos un dato interesante sobre la intercesión. No solamente lo que él había pedido, sino sus amigos también había pedido. Por lo tanto, había una relación con Dios. Todos esos elementos juntos, hermano, es lo que ayuda a formar una confianza firme en Dios. Esa confianza no es el resultado de la casualidad. Esa confianza en Dios no es el resultado de que alguien ponga su mano sobre ti y haga una oración por ti y rápidamente tú eres un hombre y una mujer de confianza. Eso no es así, hermano. La idea de desarrollar este carácter firme, esta confianza plena en Dios, tiene que ver con esa relación con Dios, con esa búsqueda de Dios de manera constante. Por eso insistimos en la idea de estudiar la palabra de Dios. Una y otra vez, desde que son chiquititos los niños, pasando por los jóvenes y los adultos, debemos preocuparnos en conocer la palabra. Y cuando digo en conocerla, significa en estudiar las Escrituras. Por eso hablamos de la importancia de que oremos, de que nos congreguemos y toda esta serie de actividades de carácter espiritual que siguen un mismo propósito. ¿Cuál es? ¿Llenar un local? No, esa no es la idea. La idea es que crezcamos como cuerpo, como grupo, en confianza, en conocimiento de quién es Dios. Número 3, rápidamente, porque estoy terminando. Una actitud que va
o que implica ese compromiso de integridad es que no debes ceder ante lo que está mal, aunque todo el mundo lo haga. Te lo digo otra vez, no cedas ante lo que está mal, aunque todo el mundo lo haga. En el verso 28 de este mismo capítulo 3, en palabras del rey, dice, y que no cumplieron el edicto del rey, hablando de estos muchachos, libró a sus siervos que confiaron en él y que no cumplieron el edicto del rey. Ellos sabían, aquellos jóvenes, que no debían ceder ante lo que el rey estaba pidiendo. Y ellos no sucumbieron, aunque fue el mismo rey que les exigió esa adoración. Ellos no cedieron a eso porque está mal lo que nos está pidiendo. Eso no le agrada a Dios. Y aquí vemos las palabras de un rey que momentos antes estaba lleno de ira, que se le transformó hasta la cara, de la rabia que agarró con estos muchachos, que dijo incrementen el fuego hasta 7 veces de ese horno. Encontramos momentos antes lleno de ira y más tarde elogiaba. Qué cosa, ¿verdad? Y un ratito más tarde, o un ratín más tarde, como dicen aquí, elogiaban la actitud de esos jóvenes. ¿Y qué fue lo que elogió él? No cedieron ante las demandas que el mismo rey le estaba exigiendo. Un compromiso de integridad hacia Dios implica, hermano, escúchame por favor, nuestro rechazo a todo aquello que es contrario a la voluntad de Dios. Un compromiso de integridad con Dios implica nuestro rechazo a todo aquello que es contrario a la voluntad de Dios, aunque eso represente el desprecio de la gente, aunque la mayoría no esté de acuerdo con tu opinión, aunque aún tus seres queridos, tu propia familia, tu esposo o esposa no esté de acuerdo con la decisión que estás tomando. No debes ceder a aquello que está mal delante del Señor. Y digo todo esto porque vivimos en una sociedad, como dije antes, muy seductora, hermano. Una sociedad que en todo momento trata de atraernos y envolvernos en un estilo de vida ausente de Dios, donde todo está permitido, donde todo vale, donde el eslogan es lo importante eres tú y que te sientas bien. Eso es lo que dice la gente. Incluso le aconsejan a otros, bueno, si tú te sientes bien, si es importante para ti, pero ¿qué si eso que es importante para ti es contra la voluntad de Dios? La sociedad dice, da igual, todo está permitido. Una sociedad donde los principios éticos, morales y espirituales están desapareciendo a pasos agigantados. Una sociedad donde el concepto de pecado se está tratando de eliminar, porque si eliminamos el pecado no hay necesidad de arrepentirse. Y si no hay necesidad de arrepentirse, no hay un Dios al cual rendir cuentas. Entonces, ¿qué es lo mejor? Eliminamos el concepto pecado. Es en esa sociedad en la que nosotros estamos viviendo. Y en una sociedad así, el principio básico de un compromiso de integridad es el temor a Dios. Es el respeto a Dios y el rechazo a todo lo que Dios aborrece, aunque no sea el pensamiento más popular. Número 4, y con esto ya termino. Un compromiso de integridad implica también un espíritu de entrega y de sacrificio hacia Dios. Dice el versículo 28, y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios que su Dios. Estos jóvenes estaban dispuestos a morir por mantener su integridad en Dios. Y esto nos revela un carácter de entrega absoluta y entrega hacia Dios. Un carácter de entrega absoluta y completa hacia Dios. Y hermanos, hoy ese carácter parece haber desaparecido de la iglesia del siglo XXI. Pareciera que ese espíritu de entrega, ese espíritu de completa dedicación a Dios, parece haber desaparecido de la iglesia moderna en el siglo XXI. Estamos más centrados, más preocupados en que Dios me ayude, Dios me bendiga, en que Dios resuelva mis problemas, en que Dios me prospere en todos los sentidos. Estamos más preocupados por esas cosas
ante el hecho de que nosotros debemos perseverar en el camino del Señor. Debemos esforzarnos. Pareciera que esas cosas no son tan importantes, pero forman parte de ese espíritu de entrega que Dios pide de sus hijos. El trabajo, la constancia, el sacrificio por el reino de Dios, el renunciar a nuestros caprichos para hacer su voluntad. ¿Qué pasa con esa palabra que Jesús dijo, el que quiera ser mi discípulo, tome su cruz cada día y sígame? ¿Qué pasa con esos pasajes que nos hablan a poner la mano en el arado? Que nos animan a caminar una milla más, que nos animan a soportar, a entregar la capa, a menguar el yo para que crezca Cristo y toda esta serie de cosas. No solamente son expresiones para hacer bonitas canciones, son realidades que la palabra de Dios nos enseña y que deben formar parte de la vida del cristiano. No solamente la bendición, no solamente el que Dios resuelva tus problemas o te prospere o te bendiga y toda esta serie de cosas. Debemos pensar en aquellos que Dios demanda de nuestras vidas también para Él. Estos jóvenes tenían un espíritu de entrega. Estos jóvenes tenían un espíritu, permítame la expresión, de sacrificio, porque pareciera que estoy diciendo algo mal cuando hablo de esto. El sacrificio, el espíritu de sacrificio para honrar a Dios. Si eso implicaba morir, aquí estamos, Señor. Estoy dispuesto a sacrificarme, era la idea, no para alcanzar un premio, no para que le diera la salvación. La salvación solo y únicamente viene a través del sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario, hermano. Pero eso no significa que nosotros no tengamos a su vez un espíritu sacrificado, entregado, esforzado por el reino de Dios. Jesús hizo expresiones muy radicales con respecto a Él. El que no me ama a mí más que a padre y a madre, hijo e hija, ¿qué? No es digno de mí. El que pone la mano en el arado pero mira hacia atrás no es apto para el reino de Dios. Y expresiones de ese tipo nos habla de un compromiso y de una entrega y un sacrificio hacia Él. Es interesante, hermanos, y estoy terminando ya, cómo Nabucodonosor se dio cuenta de que ellos estaban dispuestos a servir a su Dios. Porque mire la expresión, y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios que no sea el de ellos. Nabucodonosor se dio cuenta de la disponibilidad de que estos jóvenes tenían solo para servir a su Dios, sin importar el coste que ello representara. Hoy nos cuesta hasta congregarnos en la iglesia. Esta gente estaba dispuesta a dar su vida. Yo no digo que tú te expongas para que des tu vida, no estoy diciendo eso. Estaban dispuestos a todo, pero a nosotros nos supone un gran problema venir a la iglesia y congregarnos. Porque pareciera que siempre nos surge algo que parece ser más importante, pero eso sí, luego queremos ser usados por Dios. Y le decimos, Señor, úsame, Señor, envíame a las naciones. ¿No eres capaz de venir a la iglesia y te voy a mandar a las naciones? Piensa por un momento, hermano. La lógica, el sentido común. Dios nos llama a un espíritu de entrega, de esfuerzo. Qué contradicción tan grande con la iglesia del siglo XXI. No estoy hablando de ti, estoy hablando en términos generales, hermano. Y en esos términos generales me incluyo yo también. Yo no soy mejor que ninguno de ustedes. Pero ese espíritu de entrega y de sacrificio, de esfuerzo, de constancia, de trabajo, brilla pero por su ausencia en medio de la iglesia del Señor. Y luego decimos, es que la iglesia no impacta. ¿Cómo va a impactar, hermano? Lo que impacta, ¿sabe qué es? El mundo en la iglesia. Adoptamos, asumimos comportamientos, formas de pensar que están ahí afuera y que nosotros debemos aborrecer. Pero lo vamos normalizando, lo vamos viendo como algo aceptable y el pecado lo normalizamos y forma parte de la vida de la iglesia. Cuando la realidad es que nosotros debemos rechazar eso. Aún así, nos cuesta el desprecio de la sociedad o como aquellos hermanos que están siendo perseguidos en muchas partes del mundo, que están renunciando a todo, a su familia, a sus posesiones, a todo, por amor al Señor. Y eso está pasando en pleno siglo XXI, hermanos. Concluyo diciendo de que, y todo lo que no he sabido expresar, que sea el Espíritu Santo el que le traiga convicción a su corazón, pero concluyo diciendo que
Dios busca una iglesia que esté comprometida con Él hasta el último momento, entendiéndose ese último momento aún hasta la muerte. Dios busca una iglesia que esté comprometida con Él hasta el último momento, aunque eso signifique entregar nuestra vida por Él. Yo no me he visto en esa situación. Dios permita nunca me vea en esa situación. Porque es muy fácil para mí y para ti decir, yo estaría dispuesto a morir por Cristo. No quisiera verme en esa situación, hermano. Pero hay miles, millones de hermanos nuestros en la fe que todos los días están enfrentando a la muerte sencillamente por ser cristianos y por querer servir al Señor. Dios busca esa iglesia que esté dispuesta, que esté comprometida con Él hasta la muerte. El mundo, y aunque el mundo no lo diga, y aunque el mundo mucho menos lo reconozca tampoco, ¿por qué? Porque está ciego. El mundo también necesita una iglesia comprometida con Dios, una iglesia que manifieste la gloria de Dios a este mundo, hermano, aunque nunca te lo van a decir. Antes bien tratarán de acallar la iglesia, tratará de cerrarle la boca para que no predique. Da igual los miles de demonios, legiones que se levanten contra la iglesia, no podrán hacerle frente. La Biblia dice que ni las puertas del infierno prevalecerán contra la iglesia del Señor. No podrán hacerle frente, no podrán callarle a la boca a la iglesia por muchos creyentes que sean asesinados. ¿Y saben qué? Ya no te digo de morir por Cristo, te digo vive por Cristo. Emplea tu vida, no esperes a llegar a un momento de decir, bueno, estoy en la misma posición que se encontraban aquellos jóvenes. Puedo morir. No esperes llegar a ese momento. Creo que también hay honra en decir, yo voy a vivir por Cristo. Los años que me queden, yo se los voy a dedicar al Señor. Voy a entregar mi juventud, voy a entregar mi edad adulta, voy a entregar mi tercera edad, lo que sea, entrégaselo al Señor. Vive para Él, ten ese espíritu de entrega y sacrificio. ¿Quieres ser parte de esa iglesia, hermano? ¿Quieres tener ese compromiso de integridad con Dios? Pon a Dios en primer lugar en tu vida. Dale la preeminencia en todo. Número 2, desarrolla una confianza firme en Dios. Estudia la palabra, ora, congrégate y todo lo que sea necesario para que tu confianza en Dios crezca. Número 3, no cedas ante lo que está mal, aunque todo el mundo lo haga. El hecho de que todo el mundo lo hace no significa de que está bien. No siempre la mayoría tiene la razón, hermano. No cedas a lo que está mal, aunque todo el mundo lo haga. Y por último, vive una vida de entrega y de consagración a Dios. De esa manera, dicho por los labios de un rey pagano como era Nabucodonosor, de esa manera nosotros vamos a tener un compromiso firme con Dios.